Shalom amiguitos, me da gusto saludarlos nuevamente desde Cielos Nuevos Niños. En esta ocasión vamos a recordar las festividades bíblicas, que son las convocaciones que le dio el Padre Eterno al pueblo de Israel. Vamos a recordar sus nombres, lo que se hacía y lo que significan, además de la profecía cumplida y por cumplirse. Importante es saber que estas festividades hablan del Mesías Yeshua y el mensaje de salvación. Tienen muchas cosas que enseñarnos y siguen cumpliéndose en nuestras vidas y en la profecía. Las festividades, que también son citas santas, son 8 en total. Una es semanal, que es el Shabbat, y 7 son anuales, que además de ser reposos, son citas santas y también unas son festivales. Estas las encontramos en el libro de Levítico, capítulo 23. Primero que todo, recordemos que cuando el Padre entrega los mandamientos a Moisés, les incluye las citas santas. En hebreo se llaman Moed. Moed significa cita. Son tiempos fijos en el calendario del Padre, que está basado en la agricultura. También se llaman Mikrei Kodesh, que significa ensayos o convocaciones santas. Son reuniones o congregaciones apartadas para el Padre. Estas son las congregaciones o convocaciones a las que no debemos faltar nunca. Y también algunas de ellas se conocen como fiesta. La palabra en hebreo es Hagim, fiestas. Vamos a recordar cada una de ellas. Estas las encontramos enlistadas en el libro de Levítico, capítulo 23. La primera cita y convocación en Levítico 23 es el Shabbat. El Shabbat significa cesar. Esta cita santa es semanal y es cada 7 días. Así leemos en Génesis capítulo 2, versos 2 y 3, dice: Y acabó el Eterno en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el Padre Eterno el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La Biblia nos dice claramente que el Eterno nos preparó la tierra para habitarla en 6 días, y el séptimo se detuvo. Por eso hasta el día de hoy la semana tiene 7 días, y honramos y reconocemos a nuestro Padre en el día séptimo, como está ordenado también en Éxodo capítulo 20. Después del Shabbat, que es semanal y es cada 7 días, las siguientes citas santas son las anuales, y son 7. La primera es Pesach, luego Matzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Estas son las 7 anuales. Iremos viendo una por una lo que significan y lo que nos enseñan. Algo que tenemos que recordar es que en Génesis también el Padre nos dice que el sol y la luna nos separan los días y los meses. Así leemos en Génesis 1:14. Dijo luego el Eterno: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar día y noche, y sirvan de señales para las citas, para días y años. La palabra en hebreo, Moed, la misma palabra que se refiere también para fijar las citas santas. Así la lumbrera menor, que es la luna, siempre nos indica el inicio del mes y poder fijar las citas santas para celebrarlas. Vayamos a las 7 citas santas. La primera es Pesach y significa pasar por alto. Esta es conocida como la Pascua. Pesach es el día 14 del mes primero, y ese día por la tarde se sacrificaba un cordero y lo comían asado al fuego. La Biblia nos dice que esta primer cita era para recordar la salida de Egipto cuando eran esclavos.
En aquella época los israelitas fueron liberados de la esclavitud, y como Faraón no les quiso dejar salir, el Padre castigó a Egipto con 10 plagas. La última de estas plagas era la muerte de los primogénitos de Egipto. Los israelitas debían tomar un cordero y su sangre iba a ser usada para ponerla en las puertas de sus casas, para que fuera una señal, y la muerte no llegara a las casas de los israelitas. Esa plaga de la muerte de los primogénitos fue con la que Faraón finalmente dejó salir a los israelitas, y por eso es el Cordero de la Libertad. Esa plaga de la muerte de los primogénitos fue con la que Faraón finalmente dejó salir a los israelitas, y por eso es el Cordero de la Libertad. La Biblia nos dice que el mundo en el que vivimos es como un Egipto que esclaviza por el pecado y por la maldad. Pesach nos decía que vendría un Cordero perfecto para hacernos salir también de la esclavitud de este mundo. Ese Cordero perfecto fue enviado por el Padre Eterno, y es Yeshua, nuestro Mesías, quien muere para que su sangre sea como una señal en nuestra vida, y sea nuestra vida guardada de la muerte futura. Yeshua, cuando viene a enseñarnos este misterio, también celebraba Pesach, pero su último Pesach, él fue el Cordero, ya que el día 14 del mes primero fue entregado como Cordero del Padre Eterno. Así nosotros venimos a ser como israelitas, que al ser marcados con el Mesías, la muerte eterna no nos afectará, sino que tenemos la promesa de la vida eterna. Celebramos esta cena del Cordero cada año el 14 del mes primero. La Biblia dice que se comía acompañado con panes sin levadura y hierbas amargas. La siguiente cita es Matzot, que significa panes sin leudar. Matzot es una ocasión en donde se hace fiesta al Eterno por 7 días, desde el día 15 del mes primero hasta el día 21. Es decir, después del 14, que se cenaba Pesach, termina la cena del recordatorio de la salida de Egipto y comienzan los 7 días de panes sin levadura. Esta cita santa se le llama fiesta porque es una ofrenda de nuestras vidas. El primer día y el último día son días de reposo. No se trabaja y hay reunión santa. Matzot, que significa pan sin leudar, fue instituido porque cuando los israelitas salen de Egipto, lo hacen tan rápido que no les da tiempo que sus panes que se van a llevar terminen de leudar. Así que lo que hacen es panes de prisa que no leudan y así los llevan y así los comen durante los días que caminaron rumbo al desierto. La Biblia nos enseña que era en Egipto en donde fabricaban la levadura y que esa simboliza la falsedad, la hipocresía, que aparenta lo que no es. Un pan leudado está lleno de aire y aparenta grandeza, pero no la tiene. La Biblia entonces nos enseña en estos días que debemos salir del mundo rápido y que debemos ser como panes sin levadura de Egipto. Es decir, creyentes que no finjamos ni seamos mentirosos, que no actuemos, sino que seamos de verdad. Si creemos, hemos de obedecer y no mentir. Yeshua también vivió como un pan sin levadura. No había mentira ni engaño en él, y además nos ayuda a ser también como él. El número 7 significa perfecto. Esto nos enseña que, aunque dejamos la levadura 7 días y solo comemos pan sin levadura, debemos ser en nuestras vidas perfectos, todo el tiempo siendo como panes sin levadura. Si ya salimos del Egipto de pecado, ya dejamos la levadura allá. Una vez que somos limpios por Yeshua, entonces debemos permanecer como Él permaneció en verdad y en obediencia. La siguiente ocasión es Bikurim, lo cual significa primicias, que son los primeros frutos.
Cuando el Padre ordena iniciar el mes primero, este se fija en la luna nueva y también era época cuando los primeros frutos de la cebada eran cosechados. De esta forma se señala que antes de que se cosechen las espigas de la cebada, el pueblo de Israel debía levantar una medida llamada Omer, que eran varias espigas, y éstas se llevaban como una ofrenda al Eterno en la época de Pesaj. Nadie podía comer ni un solo grano hasta que las primeras gavillas eran llevadas, y éstas eran llevadas el día primero de la semana después de que se celebraba Pesaj. Justo cuando iban a cerrar el Shabbat semanal, se entregaban en el santuario. Estas espigas eran los primeros frutos de todos los frutos del año que se entregaban al Eterno. Estas primicias también llevan el nombre de Reshit, que significa primero de todos. La Biblia nos enseña que esto significa la resurrección de Yeshua. Nadie podía resucitar si no resucitaba Yeshua primero, y primero ascendía al Padre, ya que Él fue el primero en resucitar para vida eterna, y que además es llevado al santuario celestial, en donde es aceptado por el Padre eterno como una medida de espigas. Así Bikurim se cumple cuando Yeshua es tomado de la muerte a la vida el día de la resurrección. Nosotros recordamos y celebramos Bikurim para recordar la resurrección de Yeshua año tras año. La siguiente cita santa tiene que ver con los primeros frutos, pero ahora del trigo. Primero fue la cebada y ahora es el trigo. Estas primicias y esta fiesta se llama la fiesta de Shavuot, que significa semanas. Esta festividad se contaba a partir del día que se ofrecieron las primicias de la cebada. Recordemos que las espigas de cebada se entregaban el día primero de la semana. Entonces, a partir de ahí se contaban 7 semanas completas, que son 7 reposos. Y luego de las 7 semanas, el siguiente día, que era también primero de la semana, se entregaba ahora las espigas de trigo. Por eso se llama Shavuot, ya que se contaban 7 semanas, que son 7 reposos. En el día de Shavuot también es reposo sagrado al Eterno, y no se trabaja. Hay una convocación santa. En épocas del templo, los israelitas se reunían en Jerusalén para celebrar esta fiesta también. Así, por ejemplo, la Biblia nos dice que estaban reunidos los apóstoles de Yeshua también, y que ese día el Padre Eterno envió su presencia a la tierra a los primeros creyentes. Entonces ellos recibieron la presencia divina y comenzaron a hablar las maravillas del Padre en muchos idiomas. Fue la primera vez que se habló del reino en otros idiomas, para que todos entendieran. La Biblia nos dice entonces que la fiesta de Shavuot es la venida de la presencia divina, que es como agua del cielo que cae en la tierra y la riega. Los discípulos recibieron el regalo del cielo y fueron como buena tierra que empezaron a dar fruto. Esa presencia del Eterno viene hasta hoy para todo aquel que cree y es regado como buena tierra para dar fruto de la semilla que es el mensaje del reino del Padre. Shavuot es entonces agua del Padre para todo el que tiene sed y quiere dar mucho fruto, para ser cosechado el día que Yeshua envía a los ángeles, que son los que cosecharán la tierra de muchos creyentes. Hoy celebramos Shavuot para recordar que la presencia divina vino y que todos somos como tierra y tenemos que dar frutos como el trigo, a fin de que podamos ir a los graneros del Padre y llevar nuestros frutos de nuestra vida eterna. Hasta ahora entonces tenemos 4 festividades: Pesaj, Matzot, Bikurim y Shavuot. Estas citas santas hoy las guardamos recordando tanto los milagros del pasado
como los cumplimientos proféticos para cada creyente. Yeshua es el Cordero de la Pascua. Yeshua nos enseña a hacer panes sin levadura. Yeshua fue la primicia de entre los muertos. Y también Yeshua hizo que la presencia divina viniera en Shavuot. Después de estas 4 citas santas, hay un tiempo intermedio hasta el otoño, en donde se celebran las siguientes citas santas, las que son en el mes séptimo, las últimas 3. La siguiente festividad, que es la número 5, es la convocación llamada Yom Teruah, la que significa Día de la Trompeta o Día de la Alarma. La Teruah es un sonido de alarma, tocado por una trompeta o por un shofar. En Levítico se nos dice que el día primero del mes séptimo habrá convocación con el sonido de la alarma. Es una santa convocación. Los israelitas hacían esto. Los levitas tocaban las trompetas y el pueblo se reunía tocando el shofar y exaltando al Padre. Tocaban una alarma. Este es un shofar como el que tocamos en Yom Teruah. Y así suena. En la antigüedad los israelitas no sabían lo que significaba para el futuro en la profecía. Ellos tocaban la alarma con la trompeta y con el shofar. Pero cuando viene Yeshua, Él nos enseña claramente que este sonido de trompeta, fuerte y grande, nos avisará cuando Yeshua regrese. La Biblia nos dice que el Padre hizo oír un sonido de shofar muy fuerte cuando entregó los mandamientos en el monte Sinaí. Fue algo grande y milagroso. De esta forma entonces la Biblia nos dice que es un sonido que anuncia algo grande y milagroso. Nunca se volvió a escuchar desde los cielos y por eso Yeshua dice que Él vendrá con el sonido de la gran trompeta tocada por un poderoso ángel. Pablo de Tarso nos dice también que es un misterio revelado. Yeshua vendrá con el sonido del shofar y entonces ocurrirá la resurrección. De esta forma la Biblia nos enseña que esta cita santa aún no se cumple en la profecía y habla entonces del regreso del Mesías con gran poder y esplendor al sonido del gran shofar. Hasta el día de hoy nos reunimos cada día primero del mes séptimo para tocar el shofar. Es una santa convocación. Anunciamos y esperamos la venida del Mesías desde el cielo. En el mismo mes séptimo, a los 10 días, el Padre Eterno ordenó tener otro día de cita. También es un día de reposo como los demás. Y este día tiene como especial ayunar y pensar en el padecimiento. Este día se llama Yom HaKippurim, que significa Día de las Coberturas. Se le conoce como el Día del Perdón. El Padre Eterno ordenó a Israel reunirse este día y hacer sacrificios especiales para Él por los pecados que no se habían confesado, que no recordaban o que no se dieron cuenta por la ignorancia. Y entonces una vez al año el pueblo de Israel esperaba el perdón del Padre por estos pecados para que no estuvieran con culpa. La Biblia nos dice que el gran ministro entraba en el santuario, que es el Mishkan, y llevaba la sangre de un macho cabrío. Y cuando el pueblo era perdonado, el gran ministro salía y mostraba el perdón a todo el pueblo. Y entonces el pueblo estaba feliz y se alegraban del perdón del Padre. La Biblia nos dice que Yeshua, nuestro Mesías, es también un gran ministro que traspasó los cielos en su resurrección y que cuando regresó al Padre fue entronado como ministro y rey. Yeshua está en el lugar más santo y llevó su propia ofrenda al Padre. La Biblia nos dice que Yeshua regresará nuevamente cuando salga del santuario celestial.
así como lo hacía el ministro en el santuario terrenal. Y traerá a Yeshua cobertura o perdón a los suyos. Pero para los que no hayan creído, no habrá esa cobertura. Esto nos dice que mientras Él no regrese, hay tiempo para acercarse al Padre y recibir cobertura. La Biblia nos dice entonces que en la profecía Yeshua inició el día de las coberturas entrando en el santuario celestial. Pero Yeshua no ha salido, no ha regresado a esta tierra. Pero cuando termine el tiempo de las naciones, entonces saldrá del santuario para dar cobertura a todos nosotros que hemos creído y que le esperamos. Este día nos reunimos también, oramos y ayunamos para pensar que nos negamos a nosotros mismos, de que no nos deleitamos en esta vida ni las cosas de este mundo, sino que esperamos a ser cubiertos con el perdón del Padre Eterno. Así ese día reflexionamos que nuestra vida no sea una vida de pecado, sino de santidad y obediencia, porque quien no persevera, entonces irá al castigo. Nuestra vida es como un ayuno espiritual, negando los deseos de la carne, que son la desobediencia. La siguiente y última santa convocación es otra fiesta por 7 días, desde el día 15 del mes séptimo hasta el día 21. 7 días de fiesta. Esta fiesta se llama Sukkot, que significa cabañas o enramadas. Esta fiesta termina en el día octavo, llamado octavo de convocación, que es un gran Shabbat. Sukkot entonces comienza el día 15 del mes séptimo. Ese día es un Shabbat festivo y se inicia habiendo construido una cabaña muy rudimentaria, algo sencillo. El Padre Eterno ordenó hacer esto para Israel por 7 días en esta fecha, y el propósito era recordar que cuando salieron de Egipto estuvieron habitando en cabañas por 40 años en el desierto, y nada les faltó. El número 40 significa prueba, y las cabañas eran temporales, hasta que ellos iban a recibir la tierra prometida. Pero la Biblia nos enseña el misterio. Yeshua viene del cielo a mostrarnos que en esta tierra y en esta vida habitamos en una casa temporal como una cabaña. Nuestro cuerpo no es eterno. Yeshua nos enseña que Él vino a habitar, pero que regresó al Padre y recibió una nueva habitación eterna. Nosotros debemos saber que somos como el pueblo de Israel en esta tierra. Somos probados y tenemos la orden de vivir como peregrinos y extranjeros sobre la tierra, con habitaciones o cuerpos que nos sirven para la vida eterna, y que cuando Yeshua regrese, en la resurrección de todos y en la transformación, recibiremos un nuevo cuerpo eterno, que es una nueva casa para nuestra alma. Todos los antepasados así vivieron, como peregrinos, como gente que solo esperaba las cosas eternas. Así la Biblia nos enseña que esta última cita santa, que son 7 días de fiesta, es para anhelar nuestra nueva habitación eterna con el Padre. Yeshua dijo que volverá y nos llevará con Él, porque en la casa del Padre hay muchas moradas eternas y celestiales. Al final de esta cita santa se ordena tener un Shabbat final y grande, el día octavo llamado Shmini Atzeret, que significa octavo de convocación. Se le conocía como el día de la gran salvación. Esta nos anuncia que cuando Yeshua regrese habrá esa gran salvación para entrar en el gran reposo. Ya dijimos que Yeshua saldrá del santuario y vendrá a dar cobertura a los creyentes y a darles esta gran salvación. El número 8, después de los 7 días de Sukkot, nos habla de la eternidad, una eternidad con el Padre. De esta forma,
Estas 7 citas santas anuales son una alegría para nosotros. Nos ayudan a recordar las profecías ya cumplidas, las profecías que faltan por cumplirse, lo que espiritualmente vivimos cada día. También nos permite guardar mandamientos y convocarnos con más hermanos. Y al final nos permite servir al Padre porque son mandamientos que Él nos dio. Los apóstoles nos ordenaron a que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Han dejado las citas santas y por las religiones las cambiaron por otros días. Pero nosotros debemos guardarlas y aprender de todo lo que se nos enseña, a fin de agradar al Padre y estar preparados cada Shabbat y cada año en las festividades. Muy bien, amiguitos. Ahora descarga tu cuaderno de ejercicio sobre el Shabbat y las 7 festividades. Apréndelas muy bien, pero vívelas mejor, agradando al Padre Eterno. Nos vemos. Shalom.